Hola emprendedoras y emprendedores, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Generación Emprendedora. Soy Emily y estaré acompañándolos cada 15 días contándoles nuevas historias en este set. Este es un espacio creado por la Cámara de Comercio de Palmira y la Red de Emprendimiento y más, donde lo que buscamos todos los miembros de esta red de emprendimiento es llegar a ustedes como emprendedores para brindarles temas de interés y puedan fortalecer sus conocimientos y asimismo impulsen sus emprendimientos. Recuerda que cada 15 días tendremos una cita donde vendrán diferentes invitados muy importantes, pueden ser uno de ustedes como emprendedores para que nos cuenten sus historias y puedan inspirar a personas que quieran emprender y de pronto no se animan porque tienen diferentes miedos o algunas personas que estén pasando por situaciones complicadas en su emprendimiento y de pronto esas historias y esos retos que ustedes han pasado los motiven a seguir adelante con sus emprendimientos. Además, también tendremos expertos invitados para que nos cuenten un poco acerca de temas que estén en tendencia y asimismo ustedes puedan actualizar sus conocimientos y seguir potenciando su emprendimiento. Este podcast es creado por la Red de Emprendimiento para ustedes. La idea es que esta comunidad siga creciendo día a día y podamos llegar a más emprendedores que como ustedes hoy nos escuchan y se pueden inspirar con todas las historias que contamos aquí. Si tienes algún comentario o quieres sugerirnos algún tema, recuerda que puedes escribirnos, estamos para apoyarte. Bueno, y ya para entrar en materia, hoy con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana vamos a desarrollar el tema de economía circular, solidaria y naranja. Para esto nos acompaña Cristian Ríos, quien es administrador de empresas, profesional en relaciones internacionales y estudios políticos. Además, es magíster en estrategia y geopolítica con especialización en ingeniería militar y gestión de proyectos. Actualmente es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y también es coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial y de varias especializaciones en la universidad. Cristian también es columnista en medios como El Quindiano de Armenia, La República y El Ojo Digital de Argentina. Investigador, conferencista y analista de medios de comunicaciones. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y brindarnos un poco de tus conocimientos. No, muchas gracias, Emily, por la invitación. Estoy completamente agradecido y la universidad por este espacio y qué bueno, retomar de nuevo en este formato. Bueno, Cristian, y ya para empezar con el tema, cuéntanos un poquito acerca de las definiciones de estas tres economías. Bueno, antes de empezar a abordar fuertemente el tema de estas definiciones, hay que entender un poco, primero, el concepto de economía y segundo, cómo ha venido evolucionando, ¿cierto? Si entendemos lo que es la economía, es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, ¿cierto? Recursos finitos que en el medio, de una u otra manera, tenemos acceso muy limitado, pero que tenemos unos seres humanos con unas necesidades insatisfechas completas. Entendiendo esto, entonces es cómo vamos a administrar esos recursos finitos para la satisfacción de las necesidades. Eso es lo que estudia la economía. Pero para entender estos conceptos que hemos querido abordar el día de hoy, hay que entender cómo ha evolucionado la misma economía a través de las teorías del pensamiento económico. Si miramos un poco la historia, la economía nace, lo que es la economía y la misma política nace con el mismo ser humano. Por ejemplo, en el periodo del Paleolítico, los seres humanos vivían o sobrevivían en comunidades y eran nómadas, ¿cierto? Ahora me vas a decir, bueno, ¿por qué vamos a mirar esto desde tantos años, millones de años? Es para poder entender el término ahora de economía solidaria y por qué en el siglo XXI nos está llevando a transformar la economía alrededor incluso de una naranja e incluso de una economía alrededor de esa economía circular. Entonces los seres humanos se agrupan para poder sobrevivir en el entorno. Y ahí hay un principio muy interesante, porque es ese principio de solidaridad y cooperación que tenemos los seres humanos, en el que de una u otra manera reconocemos en el otro la necesidad de que podamos salir adelante juntos, ¿cierto? Pero es cuando el hombre sedentario se agrupa en comunidad y descubre la agricultura. Ahora bien, otra vez, el tema de la agricultura. Vivimos supuestamente en Palmira, capital agrícola de Colombia, y el tema de la agricultura creo que fue un salto para lo que hoy en día conocemos tecnológico, para su época avanzado, ¿cierto? Le permite al ser humano asentarse en comunidad, conoce la agricultura y empieza a sembrar. Pero lo interesante de esto es que de la siembra empieza a ahorrar y economizar para los diferentes tiempos estacionarios.
Entonces yo siembro y administro. Yuval Harari en uno de sus libros, Homo Deus, por ejemplo, muestra al ser humano cómo empieza a administrar sus recursos primitivamente con la necesidad de que toda la comunidad pueda sobrevivir, ¿cierto? Eso va a generar dentro del mismo ser humano una necesidad fuerte que hoy en día inclusive estudiamos los conflictos. Cómo yo cuido mis recursos, pero no permito que otra comunidad humana que también necesita sobrevivir, que para ese momento era nómada, me pudiera arrebatar lo que yo allá había sembrado, ¿cierto? Entonces empiezan a hacer el principio de Homo economicus, es decir, el hombre económico. Y ahí es donde empieza él a repensarse en ese principio de economía. Si saltamos en la historia de la humanidad, encontramos principios aristotélicos cuando Aristóteles escribe su libro La Política, y ahí plantea cómo el Estado debe empezar. El Estado griego, ¿no? La polis, puede ayudar a este tema de la economía, porque él plantea un principio bien interesante para la política, y es que la política debe buscar el bienestar, y el bienestar pues es estar bien, y dentro de ese principio es todas las decisiones que tomemos en comunidad que nos lleve a sobrevivir, a estar bien, pues nos va a tener que llevar a que el Estado tiene que entrar a mirar esa dinámica, ¿cierto? En qué decisiones vamos a tomar de forma conjunta para que podamos cumplir ese nivel de satisfacción. Si volvemos a saltar en la historia de la humanidad, estamos haciendo un resumen muy acelerado de lo que es el pensamiento económico. Podemos verlo ya cuando aparece el mercantilismo, incluso para el siglo XV, XVI, cuando se descubre América, España, por ejemplo, crea las primeras redes mercantiles, las primeras redes mercantes, y podemos decir que fue la primera globalización que hubo, en el que integra una red global de rutas marítimas y de intercambios comerciales. Ahora bien, mírate cómo el principio de sobrevivir al ser humano con el otro, cómo coopera para sobrevivir. Ahora, culturalmente en la primera globalización empezamos a intercambiar productos, como la seda, como el papel, empieza a ser productos ya de interés para la humanidad. Y esto pues termina evolucionando para el siglo XVIII, en el que empiezan a aparecer las ideas liberales, ¿cierto? En el pensamiento económico liberal, que aquí es donde se van a sentar las bases de lo que hoy en día conocemos como el capitalismo. Y es hasta Adam Smith que plantea en su libro La riqueza de las naciones un modelo económico basado, por ejemplo, en el que inclusive habla ya del individuo. Ya no hablamos de comunidad, sino del individuo, y es que el individuo produce o el individuo vende por una necesidad primaria, por una necesidad individual, más allá del cooperativismo. Entonces, mírate cómo nos vamos desligando el cooperativismo y vamos viendo un individualismo del ser humano, ¿cierto? Que no es la benevolencia del carnicero, que plantea él por el medio del cual nosotros podemos acceder a la carne, sino es por un interés propio. Esto va a volver a evolucionar para el siglo XIX y siglo XX, el pensamiento económico va a ir cambiando. En el siglo XIX aparece Marx con el tema de la teoría de lucha de clases y empieza a plantear unos preceptos con respecto a la plusvalía, al control privado de los recursos. Vuelve, evoluciona el tema cuando aparece el comunismo empezando el siglo XX y empieza a aparecer una crisis, la crisis del 28, de 1928, en el que más adelante Keynes dice que el Estado debe intervenir para minimizar la crisis. Después aparece la escuela austriaca, en el que habla sobre la libertad del individuo y que el Estado no debe intervenir sobre el desarrollo del individuo. Hay que dejar que el individuo en libertad tome decisiones, y se empieza a plantear lo que a finales del siglo XX el ser humano dice, pues si hay que respetar la libertad del individuo, pues déjelo que emprenda, para que él pueda mirar dentro de su entorno, dentro de su círculo social donde está viviendo, cómo puede superar las crisis que ya se venían viendo durante la Guerra Fría y finalizando el siglo XX, para que él pueda proponer dentro de ese sistema liberal y neoliberal un espacio de creación de emprendimientos y creación de empresas.
Pero mírate que ya es hasta el siglo XX, en el siglo que estamos ahora, en el que vienen unos retos grandes para la economía. Y es, entendiendo todo este cuadro evolutivo, volver a repensarnos de nuevo en ese hombre primitivo, en el que éramos nómadas, después nos volvimos sedentarios, pero que nos vimos a la cara y necesitábamos sobrevivir. Entonces, pasar de ese individualismo, convertirlo en que mi idea pueda beneficiar a otro. En los últimos años hemos hablado hasta de empatía, ¿no? Entender empáticamente las necesidades del otro es lo que ha colocado ahorita el telón o el prefacio de lo que estamos viendo ahora, ¿no? La economía solidaria, una economía circular y también una economía naranja. Bueno, Cristian, y después de esta introducción, cuéntanos tú por qué crees que estos tres enfoques de la economía son tan relevantes hoy en día en los emprendimientos. Bueno, antes de explicarlo hay que entender un poco el tema de la economía circular. Te hablaba ahora de un modelo de globalización, la primera que hubo, la segunda globalización, o podemos plantear inclusive algunos teóricos que esta es la tercera globalización, que plantea unos retos importantes. Hay que verificar los objetivos de desarrollo sostenible. Ellos nos muestran para los emprendedores actuales como una ruta que se pueden encaminar para ellos poder determinar en cuál de esos 17 objetivos pueden enfocar sus emprendimientos. Mírate que Fondo Emprender y muchos recursos de acceso para financiación de emprendimientos deben de estar enfocados y lo piden que estén enfocados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entendiendo esto, la economía circular es un modelo de producción que se presenta para que aquella cadena de producción que era lineal en el siglo XXI se plantee que sea circular. Es decir, que el producto que tú estás vendiendo en el mercado pueda reutilizarse, pueda reembolsarse y el proceso pueda volver a tener un inicio desde donde empezó. Esto se plantea desde la sostenibilidad de lo sostenible, ¿no? Y bueno, y quiero como complementar un poco con el tema ahora que estamos hablando del Papa, la muerte del Papa Francisco. Él hablaba algo bien interesante sobre el Laudato Si, en el que planteaba el cuidado de la casa común. Te decía ahora, si vamos a sobrevivir como especie, tenemos que hacerlo de forma conjunta, ¿cierto? Entonces, sobrevivir como especie es eso. No podemos satisfacer necesidades comprometiendo los recursos que son escasos en estos momentos, sino que tenemos que mirar dentro del cuidado de la casa común es cómo podemos salir adelante, cómo podemos sobrevivir dentro de una economía que podamos satisfacer necesidades, pero sin comprometer los recursos del futuro, sin comprometer esos recursos que le van a quedar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Eso es básicamente como lo que plantea la economía circular. Y a esto viene la economía solidaria. Mírate cómo el tema de la solidaridad y la cooperación vuelve a hacerse hincapié dentro del cuadro evolutivo del ser humano ahora en el siglo XXI. ¿Cómo generamos una economía de responsabilidad social y solidaria? Hay muchos proyectos que podríamos verificar y encaminarlos con respecto a eso. El emprendedor social tiene una responsabilidad bien interesante de observar su entorno y mirar cómo de forma cooperativa o solidaria podemos presentar proyectos que le puedan servir a mi barrio, a mi comunidad y también, ¿por qué no?, a la ciudad. También hablamos hoy en día de ciudades inteligentes y a veces pensamos que con el tema tecnológico todo tiene que estar digitalizado. Sí, una parte es importante la digitalización en los emprendimientos y en los diferentes proyectos, pero una ciudad inteligente es aquella que está integrada dentro de todo ese sistema de producción, dentro de una economía circular y una economía solidaria. Y es cómo nos comprometemos con el entorno, porque a veces lo hemos tomado en clase con los estudiantes. Profe, no sé qué emprender, observa tu entorno. Somos emprendedores por naturaleza. Profe, ¿cómo así que emprendedores por naturaleza? Sí, en el momento en que decides emprender un proyecto de vida, estás generando un emprendimiento. El proyecto de vida es un emprendimiento. Ahora, observa tu entorno. Observando el entorno nos vamos a dar cuenta que tenemos una cantidad de necesidades infinitas que necesitamos ser satisfechas. Por ejemplo, dentro de la economía circular y solidaria, un plan de reciclaje dentro del barrio.
A veces tenemos un problema de recolección de basuras, hay unos puntos de recolección que no están bien establecidos, no hay puntos de reciclaje dentro del barrio, las juntas de acción comunal están desafectas al tema ambiental, por ejemplo, cómo podemos recuperar de nuevo el parque de los niños, donde los niños van a jugar. Bueno, en fin, hay una cantidad de proyectos que si tú te pones a mirar, Emily, en el entorno no lo permite. No sabemos qué emprender, hay mucho por emprender, hay muchas necesidades todavía insatisfechas, porque también hay otro sesgo con respecto al emprendimiento, y emprender es qué nos inventamos, qué cosa tecnológica, cómo llegar a Marte. No hay que pensar llegar a Marte, sino pensemos primero en organizar el bienestar. Un principio muy aristotélico que lo planteaba ahora es cómo llegar a nosotros el bienestar dentro de la comunidad y cómo ejercemos una economía primaria dentro del barrio. Bueno, y ya nos contaste un poco acerca de la economía circular, la economía solidaria. Cuéntanos un poquito más acerca de la economía naranja y cómo alguien puede generar ingresos con esta economía. Interesante la pregunta que me haces. Entender la economía naranja es verificar la creación y la innovación desde el aspecto cultural. Fíjate que nosotros somos privilegiados aquí en el Valle del Cauca porque tenemos una tierra muy multicultural, ¿cierto? Y que alrededor de eso, aquellas personas que no saben emprender, pues pueden verificar o pueden mirar cómo podemos emprender alrededor de esto. Es el espacio para los artistas, el espacio para quienes, para los pintores, para los literatos, para los poetas. Podemos generar una economía alrededor de nuestra propia cultura. Incluso voy a colocar un ejemplo sencillo, como por ejemplo la Feria de Palmira, puede generar un espacio, por ejemplo, de bienes y servicios como Airbnb para hospedar extranjeros que vienen a nuestra tierra, o incluso aquellos servicios en los que, por ejemplo, gastronomía, restaurantes y demás. La cultura nos abre un espacio bien interesante en el que a veces siento yo que es poco inexplorable. Si tú vas, por ejemplo, a la Comuna 3 en Medellín, solamente bastó con colocar unas escaleras eléctricas y generar alrededor de eso todo un andamiaje cultural, incluso hasta de prendas. Tú puedes mirar, Medellín es una berraquera, Medellín no sé qué. Aquí nosotros también tenemos marcas en Palmira que hacen gala y potencian la cultura palmireña y vallecaucana. Pues creo yo que también deberíamos de enfocar unos esfuerzos bien interesantes a ver cómo potencializamos esa economía naranja y volverla de exportación. Hawkins planteaba en su libro La economía creativa que el recurso renovable más valioso que tiene una nación es su creatividad y su cultura. Bueno, y ahora retomando un poquito el tema de la economía circular, ¿qué consejo le podrías dar a un emprendedor que quiera transformar su emprendimiento en economía circular o a alguien que quiera iniciar en el mundo del emprendimiento con economía circular? Unos tips bien interesantes para que puedan verificar alrededor de la economía solidaria es, por ejemplo, volver el producto un servicio. ¿Cómo así volver el producto un servicio? Por ejemplo, si yo manejo el tema de la juguetería, ¿cómo podría yo vender un producto alrededor de que un niño cuando ya cumpla determinada edad pueda reciclarlo y pueda volverlo a entregar para que pueda entrar dentro de la misma cadena de producción? Es bien interesante que un niño crezca bajo estos principios porque, por ejemplo, es empezar a saber que tiene un juguete que el día de mañana lo puede compartir con otro. Eso es uno de los puntos. Ahora bien, hay que trabajar un poco el tema cultural en nuestro país, porque a veces tenemos algunos sesgos con respecto a que todo lo que tenemos que adquirir o consumir tiene que ser nuevo. Y resulta que no necesariamente tiene que ser así. Si tú, por ejemplo, eres emprendedor y manejas el tema de diseño de ropa y demás, ¿cómo podemos reutilizar esa ropa que no esté tan desgastada, sino que le podemos dar un nuevo reuso? Y creo que en Europa fuertemente nos llevan años luz con respecto a este tema. E incluso si trabajas el tema de la carpintería, ¿cómo podríamos utilizar aquellos muebles que a veces nosotros los miramos y los desechamos? ¿Cómo podemos generar un emprendimiento alrededor de readaptación o de volverlos útiles o de modernizarlos, ¿no? A veces creemos que lo viejo hay que desecharlo y resulta que no, lo podemos reutilizar. Eso con respecto al tema de la economía circular.
Hay algunos datos bien interesantes en los que nos van a permitir verificar el entorno, y el entorno también nos permite, por ejemplo, que los procesos se puedan volver circulares. Por ejemplo, conozco de un emprendimiento en el que hacen el diseño de ropa, pero, por ejemplo, no confeccionan ropa si no es bajo pedido. Entonces la experiencia del cliente está planteada de la siguiente manera: tengo este fin de semana o tengo en un mes un matrimonio, no sé qué ponerme. Entonces esta empresa, esta organización lo que hace es, te hace una encuesta, verifica tus gustos, verifica tu edad, hace una encuesta de tal manera que te van a diseñar el traje o el mejor vestido que puedas utilizar para ese día. Te presentan el boceto y te dicen, mira, esto es lo que te recomendamos, estas 3 opciones, ¿cuál te gusta? Tú escoges de las 3 y ellos te dicen, ¿la quieres para alquiler o la quieres comprar? Entonces tú dices, no, yo la quiero comprar porque pueda que el diseño me haya gustado mucho. Ellos te lo diseñan, tú das las medidas y te lo colocan en la puerta de tu casa. Entonces mírate cómo ya no tienes necesidad de salir a veces a un centro comercial, a un centro, sino que te están personalizando el servicio. Esas son como unas pequeñas ideas en el proceso de producción, cómo lo podríamos volver también circular, y ahí optimizaríamos inclusive tiempos de entrega. Bueno, y ya que tenemos un poco más de claridad con todos esos términos de economía, cuéntanos desde tu experiencia si consideras que hay nuevas oportunidades de negocio en estas economías. Mírate que hay algo bien interesante. Hay muchas oportunidades para poder emprender. Para los que nos están mirando, los que ya por lo menos tienen ya una idea de negocio o un emprendimiento que está en una fase ya de incubación, ¿cierto? La invitación es a verificar sus procesos. Entonces voy a ponerte un ejemplo. Si mi proceso de producción permite que mis materias primas en las que yo estoy empleando y utilizando para poder producirlo, va a permitir que sea algo sostenible, ¿cierto? Que sea amigable con el medio ambiente y que de una u otra manera con mi empaque y mi producto final pueda volverse a regenerar para volver a iniciar el mismo ciclo, sería perfecto. Aquí en Palmira hemos tenido o tenemos varios emprendimientos con respecto a esto, inclusive que hoy en día estamos hablando de productos veganos, productos dentro de los cosméticos que de una u otra manera tienen un proceso de reiniciación de su proceso, productos por ejemplo en el que te entregan el empaque, te lo venden y te dicen al final cuando termines puedes volver con el mismo producto, con el mismo empaquetado, nosotros te cambiamos el producto, pero te queda más económico porque vuelves a traer el empaque. Entonces creo que hay grandes oportunidades. Primero, observar el entorno. Es importante que observemos el entorno. Como les dije, tenemos un entorno con una cantidad de necesidades insatisfechas. Segundo, hacerse valer, por ejemplo, de asesorías como la Cámara de Comercio, que ofrece acompañamiento, que ofrece asesorías con respecto a aquellas empresas o emprendedores que ya tienen un negocio, digamos, establecido, pero que quieren empezar a cambiar su proceso o su modelo de negocio alrededor del tema sostenible. Es importante que lo verifiquemos de forma conjunta. De igual manera, el Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad Pontificia Bolivariana ofrece también este servicio de acompañamiento. Tenemos un gran portafolio de servicios para todos aquellos emprendedores que están en la etapa de ideación, que apenas van a iniciar, o en la etapa de incubación, que ya tienen un negocio, digamos, esté listo para, o que ya esté facturando, o un negocio que ya tiene un modelo de negocio ya establecido y que está facturando y que quiere verificar su modelo, su proceso alrededor de este tipo de economías. Es importante que utilicen estas oportunidades, estos espacios. La Cámara de Comercio de forma constante está haciendo invitaciones, la Universidad Pontificia Bolivariana, las puertas están abiertas para aquellos emprendedores que necesiten una asesoría de principio a fin. Bueno, y ya para finalizar, cuéntanos qué mensaje le darías a aquellas personas que aún no se han animado a emprender con estos modelos de economía. Bueno, la invitación está planteada. Las puertas de la Universidad Pontificia Bolivariana están abiertas, las puertas de la Cámara de Comercio están abiertas. Hay muchas, pero muchas oportunidades que tenemos en nuestro entorno y que a veces no logramos visualizar. Primero, pues
porque nos ha faltado la formación, nos ha faltado el acompañamiento, nos ha faltado la asesoría, pero bueno, no es la excusa. Aquí las puertas están abiertas. La invitación mucho más grande para todos ustedes es que podemos construir ciudad, podemos construir región alrededor de todas esas ideas innovadoras y creativas. Como les dije ahora, la economía naranja también permite a aquellos poetas, escritores, aquellos artistas también que ven el tema de lo cultural también como un patrimonio, no solamente de la nación, sino que lo podemos volver o lo podemos monetizar alrededor de nuestros emprendimientos. Es una gran oportunidad que está en estos momentos, incluso la UNESCO plantea algo bien interesante con respecto al tema cultural como patrimonio invaluable de una nación, y qué bueno que podamos ejercer emprendimientos alrededor de esto. Las puertas están abiertas, las oportunidades están dadas, e incluso un consejo sí muy personal, para aquellos que quieren emprender, verificar que su idea de negocio está encaminada, como lo dije en el principio, a los objetivos de desarrollo sostenible. Si ustedes repasan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, cada uno te puede dar una visualización del entorno en el que vives y en el que tú dices, bueno, este objetivo lo puedo concatenar con este otro objetivo y puedo generar un proyecto. Grandes proyectos, grandes ideas se terminan convirtiendo en empresas. Entonces, ahí está la oportunidad. El primer consejo: verifica los objetivos de desarrollo sostenible. Y para aquellos empresarios o emprendedores que ya tienen en esa etapa de incubación su proyecto y ya está, digamos, ya está vendiendo, lo tienen en el mercado, ojo con el tema de inscribir y de registrar la marca. Es importante que no lo dejen de lado. También están las puertas abiertas de la universidad, la Cámara de Comercio ofrece ese tipo de asesorías y bueno, las oportunidades están dadas. ¿Y por qué hacía hincapié sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible? Porque hoy en día, para el tema de capital semilla, Fondo Emprender y los diferentes bancos, algo muy importante o un requisito indispensable es que ese emprendimiento esté alineado a los objetivos de desarrollo sostenible. Si tu emprendimiento en este momento no está alineado, las puertas están dadas de la Cámara de Comercio, la universidad, en el Centro de Desarrollo Empresarial los esperamos para que podamos verificar y cómo podemos readaptar los procesos, cómo podemos readaptar los productos. E incluso para los que todavía no saben en qué emprender, las puertas también están dadas y están abiertas. Hoy hemos visto que emprender es también construir un legado y un impacto positivo para la comunidad. Muchísimas gracias, Cristian, por compartir un poquito de tus conocimientos con nosotros. No, muy complacido de estar aquí con todos ustedes. La Universidad Pontificia Bolivariana del Centro de Desarrollo Empresarial sigue atento para seguir construyendo ciudad de la mano de ustedes. Muchas gracias a ti, emprendedor, por acompañarnos en Generación Emprendedora. Nos vemos en un próximo episodio para seguir compartiendo historias y aprendizajes para potenciar tu emprendimiento.